Saludos, titulamos este vídeo Discerniconsejos ante Lucian 2, Deca 15, es decir, decodificación de la película El corazón del ángel número 15. Tenemos que recordar el vídeo anterior en que explicamos este título. La palabra discerniconsejos quisimos significar que son consejos, pero para que la persona aplique su propio discernimiento. Y con la palabra ante Lucian, era para no emplear la palabra contra, porque combatir significa, en cierto modo, pues tener que salir de nuestra esfera hacia el exterior. Y la conducta correcta sería, según nuestra opinión, investigación, quedarnos en nuestra esfera en actitud de defensa de nuestro equilibrio, en lugar de atacar. Entonces, tenemos que decir y recordar las tres claves brevemente de todo nuestro discernimiento y todos nuestros vídeos. Clave una, que el universo es uno y diverso, y eso lo vamos a comprobar en un esquema que vamos a realizar para comprender la tensión creativa que conecta a todo el universo. Entonces, el universo es uno. Otra clave fundamental es que en toda realidad y en este universo pues siempre existen tres ejes. Y la tercera, importante también, es que nuestra realidad es una realidad secundaria, una creación secundaria manipulada e intervenida, cuyo principal controlador es Lucian. Entonces, nosotros también en el vídeo anterior presentamos la clave de que la emisión creativa se produce desde dentro hacia afuera, desde el centro hacia la corteza, y que todo lo que está más próximo al centro pues tiene mayor poder, es decir, mayor potencial. Por tanto, el camino es hacia la corteza, y la corteza pues encuentra dificultad o imposibilidad manifiesta de hacer, dijésemos así, un camino de retorno a costa de las conciencias individuales. Por eso nosotros dijimos que nosotros somos más jóvenes, más ingenuos, pero tenemos mayor poder espiritual, mientras que Lucian es más antiguo, tiene mayor conocimiento, mayor astucia, mayor tecnología, mayor poder astral, pero está en una infradimensión en relación con la nuestra. Entonces, en este vídeo nosotros nos vamos a centrar en combatir el engaño del contrato venta del alma que realiza Johnny Favory, porque toda la película va de eso, de que Johnny Favory ha vendido su alma. Y entonces nosotros en este vídeo pues queremos seguir incidiendo en que dicho contrato pues no tiene valor si la persona aplica su discernimiento, incluso si de manera semi-inconsciente pues ha realizado y ha firmado ese contrato. Y decimos semi-inconsciente, porque conscientemente ninguna persona lo haría. Entonces, este es este título que vamos a ir desarrollando, porque queremos desembocar en un esquema explicativo general de la fuerza de emisión de la fuente original. Entonces, ¿cuáles serían las bases de este engaño que se realiza con Johnny Favory? ¿Por qué pudo Lucian engañar a Johnny Favory de un modo ya totalmente explícito, haciéndole firmar un contrato por su alma? Pues nosotros encontramos tres motivos o tres bases de este engaño. Motivo número uno, que sería la imposición, el conocimiento o la interpretación de que lo imperceptible no tiene existencia. Y esto es todas las corrientes actuales cientifistas materialistas, que simplemente hacen que el hombre, para dar valor a algo, tenga que ser manipulable y tenga que ser perceptible. Entonces, a raíz de ahí, como la fuente original no puede ser de ningún modo perceptible de modo directo,
pues entonces el hombre pues anda mentalmente desempoderado, sin poder interior, podemos decir, de interpretación, y entonces es fácil caer en que lo único existente es este mundo material, y por eso se está dispuesto incluso para triunfar de vender su alma, como le pasó a Johnny Favorite. Entonces eso sería un adoctrinamiento impuesto, pero también otro adoctrinamiento paralelo que se realiza es que sí puede, se nos dice, sí puede haber un principio de esta realidad, pero es un principio amorfo, es decir, es un caos que no posee conciencia. Y entonces pues salen todas estas doctrinas de que una fuerza, dijésemos así, un Lucifer, pues fue el que combatió el caos e impuso el orden. Eso es totalmente falso. Cualquier persona que medite un poco y vea esta naturaleza, desde que somos niños, pues lo que contemplamos es orden. Es el orden de toda la naturaleza, cómo se realiza la vida, cómo las plantas crecen, cómo al día le sucede la noche. Entonces, eso, pero realmente pues se impone este adoctrinamiento de que en realidad, aunque exista un principio, pues es algo amorfo, que no tiene conciencia. Y entonces, por tanto, se emerge una entidad como Lucian y dice: yo soy realmente el verdadero, que impongo el orden y que tengo la conciencia. Eso es una suplantación. Y entonces, el tercer punto, que está en relación directo con este, pues es el que acabamos nosotros de exponer, que entonces Lucian pues suplanta la fuente original, y entonces él se considera como el único poderoso y se considera con poder para engañar a Johnny Favorite de tal manera que le crea, dijésemos así, la suposición de que tiene poder, si ha firmado ese contrato, de que se va a tomar su alma, se la va a tomar de modo irremisible, y de esa manera, engañado Johnny Favorite, pues hace todo lo posible, porque al final dijésemos así, ha despertado un poco y ha comprendido que eso es un error que cometió, vender su alma. Y entonces él intenta hacer y realiza todo lo que él considera importante para liberar su alma. Pero es que está realmente engañado Johnny Favorite, porque Lucian nunca se podría tomar su alma, como hemos visto, en contra de su voluntad. Pero como está engañado Johnny Favorite, pues entonces Johnny Favorite es capaz de hacer lo que no haría el ser humano, desequilibrarse totalmente y tratar de tomar el cuerpo y el alma de un semejante. Y aquí realmente es cuando cae Johnny Favorite. Es decir, no cae porque Lucian pudiera tomar su alma a la fuerza, porque no tiene poder, como hemos visto, y vamos a seguir nosotros expresando. Entonces eso ya lo hemos explicado en el vídeo anterior, y ya lo dijimos, que porque simplemente la emisión de la fuente viene desde el centro hacia afuera, y Lucian pues está más en la corteza, y por eso él no podría avanzar en contra de, dijésemos así, de un ser humano que defienda su interior. A la fuerza no podría arrebatarle, aunque haya firmado ese contrato. Si aplicase discernimiento, pues Johnny Favorite lo que tendría que hacer, pues quemar ese contrato. Quema ese contrato de modo mental, simplemente, y dice y reconoce: pues sí, hice algo por mi ignorancia, te valiste de mi ignorancia, y ahora pues como ya estoy despierto y sé que no puedes tomártela, pues quemo delante de tus narices, Lucian, este contrato. Y no hago es decir, y no caeré en la trampa de hacer lo que también me está sugiriendo, porque también Lucian es el que le está sugiriendo que realice esa acción para eliminar a un semejante y apoderarse su alma y así librarse de su contrato. Por eso es tan importante despertar de todas estas trampas, y la estamos nosotros exponiéndola aquí. Entonces, en relación también
con lo que hemos visto, el punto número 1, que hemos dicho que todo esto viene de no considerar que existe un orden, que existe una fuente, que es imperceptible, simplemente porque es imperceptible. Es decir, esto sería el engaño de la inexistencia de lo imperceptible, es decir, que porque no se vea con nuestros ojos o no podamos medirlos, pues entonces no tiene existencia, y de esta manera pues la verdadera fuente original pues se descarta y se entra en todas estas trampas cuando se presenta realmente para que tú lo veas incluso físicamente pues Lucián. Y nosotros decimos, aplicando nuestro discernimiento a toda esta realidad nos está hablando de que existe algo que es imperceptible, pero que es realmente el más poderoso que crea esta vida. Así, por ejemplo, aquí en la manifestación de toda la vida manifiesta un principio imperceptible. Aquí estamos viendo la división celular. La división celular es el crecimiento de toda la vida, y toda la vida pues tiene partes perceptibles, como veremos, una célula inicial, pero como sobre esa célula interviene algo que es imperceptible, tú solamente vas viendo y comprobando que se van creando dos núcleos, que esto también está en relación con toda nuestra teoría de los dos vórtices que va creando dos vórtices, esa fuerza imperceptible. Tú solamente ves esta división y la creación de estos vórtices, pero no ves, ni podrás ver nunca, porque aquí somos causa y no somos aquí somos efecto y no somos causa, y el efecto nunca puede ver directamente la causa. Tú solamente verás que se va produciendo la separación, y entonces donde era una célula ahora ya son dos. Esto lo manifiesta toda la vida, todo nuestro crecimiento, y porque no veamos a la fuerza que ha realizado esta división, va a ser una fuerza inexistente, eso no tiene ningún sentido. Y aquí lo volvemos a ver en otro esquema, simplemente de una única célula, una fuerza invisible, una fuerza imperceptible de modo directo, pero por sus efectos lo estamos viendo. Entonces, esto lo decimos para que la persona tome conciencia de que existe un orden y que existe algo imperceptible que lo manifiesta. Y lo que hemos visto anteriormente era la división celular, pero en una fecundación, es decir, para que se produzca un nuevo nacimiento, un nuevo embrión, pues ocurre lo mismo. Existirá un óvulo inicial y unos espermatozoides. Entonces, ellos van a su unión, y una fuerza es la que los está dirigiendo, y una misma fuerza invisible e imperceptible. Solamente veremos el espermatozoide y el óvulo, pero no veremos la fuerza que los dirige, pues los dirige, y entonces se va formando el cigoto, y se van formando de donde había una célula inicial, pues 2 células, 4 células, 8 células, 16 células, y así todo el crecimiento del embrión. Esto sería por duplicación. Entonces, lo que hemos visto en la primera formulación de la división celular estaría en relación con, dijésemos así, con la dilatación o con el diástole del corazón, porque todo es coherente. Y en cambio, la fecundación pues estaría en relación con la sístole o la contracción, porque se unen los dos polos. Y entonces todos son fractales del mismo universo. Y entonces, esto, si la persona tuviese estas cuestiones claras, que deberían ser las primeras que se enseñase en todo conocimiento, pues no caería en estas trampas, evidentemente. Entonces nosotros aquí vamos a terminar presentando un gráfico esquema explicativo de cómo actúa este tercer eje, que sería el espíritu imperceptible, pero existente para nuestra inteligencia por sus efectos, cómo está en todos los elementos del universo. Por eso hemos dicho que una clave fundamental era que el universo es uno y diverso, que está en todos los elementos y los conoce porque es una conciencia, y los sustenta, porque es un absurdo pensar que de un caos amorfo, que sin conciencia, pues surge una conciencia. Eso no tiene ningún sentido. Existía un proverbio o un pensamiento griego que decía que nadie puede dar lo que no tiene. Es decir, donde no hay tú no puedes sacar, sino de una inconsciencia no se puede sacar una conciencia. Eso es muy evidente para el discernimiento si lo aplicamos con sencillez. Entonces, evidentemente, si nosotros somos conscientes, ¿qué vamos a pensar? ¿Que que el origen que nos ha creado era inconsciente?
Eso no tiene ningún sentido, evidentemente. Si pensamos, nos paramos unos momentos o unos días, pues a meditar en estas cuestiones que son simples y son profundas, porque toda la verdad es simple y profunda. Entonces nosotros este sería el esquema la simplificación máxima que encontramos del universo, un eje central y dos polos. Pero para ver la acción de este eje central vamos a poner el ejemplo de un globo. Esto sería un globo como que está aquí y que inflamos, porque queremos expresar nosotros de una manera sencilla, visual, dijésemos así, hacer un poco visible lo que es invisible, de cómo la fuente original pues sostiene todo y conoce todo y es el fundamento realmente de todo. Entonces, si tomamos el ejemplo de un globo, que podemos decir esto es un globo que inflamos, pues entonces decimos, ¿dónde estaría la acción o las manos invisibles de la fuente que son imperceptibles? Pues sería el aire interior que infla este globo. Y al inflar este globo, pues esto sería, dijésemos así, una representación de una creación. En toda la superficie de este globo, que sería la goma, pues si nosotros vemos y hacemos unas divisiones en partes de esta goma, pues entonces veremos que unas, podemos decir que las que, vamos a ponerlo de esta manera, las que están más cerca de la parte donde se infla y la otra parte. Habrán visto que muchos de estos globos, estas dos porciones, pues están, dijésemos así, más relajadas o más densificadas, mientras que un centro, lo ponemos de esta forma, pues está, dijésemos así, más abierto. Entonces, en una división que establezcamos en toda esta superficie, que vamos a decir que todos estos serían células, o dijésemos así, o porciones o elementos o seres vivos, pues entonces aquí podemos y decimos que estarían todos sostenidos, separados y dirigidos por la conciencia creativa que los ha creado y que es el aire que los está separando. Pero también tenemos que decir, esa conciencia otorga un grado de libertad a cada una de estas porciones que vemos aquí, que hemos separado, de tal manera que todas aparecerán en un principio, en un momento, dijésemos así, temporal. Unas estarán más próximas al ecuador, que estarían más próximas al centro, y otras estarían más próximas a los extremos, que podrían ser más densos. Ambos vórtices, y ahora no vamos a entrar en más especificación, solamente queremos ponerlo claro. Entonces cada una de estas porciones en su ámbito en el que están de partida, pues tendrían una cierta libertad pues de acercarse más a este centro o dilatarse algo más a este plano del ecuador o de densificarse. Eso sería su plano de libertad. Y entonces de esta manera nosotros vemos y percibimos que la fuente creativa está sosteniendo a todo, es decir, lo conoce a todo y lo sostiene a todo. Y entonces la acción coherente, para no ser engañado, sería mantener cada uno la presión y en todo caso acercarse al centro. Y esto viene en relación, la palabra tensión es lo que hace, lo que se ejerce en la superficie de este globo. Y entonces ninguna de estas partículas, y menos las que están aquí más densas, que serían las que les corresponderían a los servidores o a Lucian, pues puede por la fuerza invadir ninguna de las otras porciones. No puede por la fuerza. Ahora bien, si una de las otras porciones, que por sí misma, dentro de su libertad limitada, pues se densifica, es decir, baja de nivel o realiza o se desequilibra, pues entonces sí, una de estas porciones más exteriores pues sube y ocupa su lugar, pero nunca podrá hacerlo en contra de esta voluntad, porque una misma fuerza es la que lo está sosteniendo a Lucian y a la dimensión caída, pero también a nosotros que estamos a un nivel espiritual superior, podemos decir. Y también queremos hacer hincapié en dos palabras para que vean que todo esto está en un orden numerológico establecido por Lucian y los servidores que tienen todo el conocimiento tanto numerológico como fonológico. Numerológico, vemos que por ejemplo en la flor de la vida tiene 19 círculos y 2 exteriores. Entonces, en 19 círculos
pues sería el 9 y 1, 10, quiere decir el 1, que todo en realidad es 1 y es el universo 1. Pero también si sumamos los dos exteriores, pues ya sería el 21, 19 y 2, 21, y el 21 en suma cabalística también es el 3. Es decir, ellos mismos nos dicen la verdad. Es 1, pero también es triple, y esa es toda la creación. Nosotros estamos simplificando al máximo. Entonces, por eso, más adelante, pues quizás, más adelante nos meteremos en el dinamismo, cómo se va formando todo. Pero ahora estamos limitándonos a los momentos esenciales. Entonces, vean ahí esa coherencia numerológica, por eso serían las matemáticas vorticiales. Pero vean también fonológicamente que todo lo que crea pues es una tensión, como es un globo, una tensión. Y entonces la tensión con el in, si decimos intención, aunque una letra cambie, pero intención, in suele significar sobre todo hacia adentro. Ahí está la palabra in, dentro, y out, fuera. Entonces intención significa ir hacia adentro. Y entonces la intención está en relación con esta tensión que nos crea. Y esa palabra, por eso, esa palabra también es muy significativa. Entonces, nuestra intención sería simplemente mantenernos en nuestra esfera. Pero la intención de Lucian y sus servidores, que están más alejados del centro, pues la intención suya es injusta, porque su intención es avanzar a costa del semejante, a costa de engañar al semejante, aunque siempre encuentre una disculpa. Terminamos y nos gustaría que este esquema fundamental, pues la persona medite en él y lo apliques. Estamos yendo a los pasos más simples. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.